¿Alguna vez sentiste que estabas hablando y nadie te escuchaba? Como si tus palabras fueran invisibles, como si tu voz no tuviera peso. Estás en una conversación, rodeado de gente, pero te sientes solo. Y lo peor, empiezas a creer que el problema eres tú. Yo estuve ahí, años enteros sintiéndome un fantasma en medio del ruido, hasta que un día, sin manuales mágicos ni frases ensayadas, descubrí algo que lo cambió todo. No fue un truco, fue una verdad. Y hoy te la voy a mostrar. Este video es para ti, que alguna vez sentiste que no pertenecías, que no sabías qué decir, o que cuando lo hacías nadie realmente te escuchaba. Aquí no vas a encontrar fórmulas falsas ni consejos vacíos. Vas a descubrir cómo transformar tu introversión en poder, cómo usar tu forma natural de ser para crear conexiones humanas reales. Vamos a hablar de habilidades sociales simples, prácticas y auténticas. Y al final, vas a ver que no necesitas cambiar quién eres, solo despertar lo que ya está en ti. Hay personas que entran a una conversación y se vuelven parte del fondo. Están ahí, pero es como si no existieran. La boca se traba, el corazón se acelera, y la mente se queda en blanco. Solo quien vive con la introversión en la piel entiende lo que es querer desaparecer sin moverse del lugar. Intentas pensar en algo para decir, pero parece que todos ya tienen tema, y tú, solo el silencio. Lo peor no es el silencio de los demás, es el tuyo, porque sabes que tienes algo que aportar. Pero cuando llega el momento, tu voz desaparece como si tuviera miedo de salir. Esa sensación se repite, en el trabajo, en clase, incluso entre amigos. Te sientes invisible, aunque estés rodeado de gente. Las conversaciones fluyen como ríos, y tú solo estás parado en la orilla, sin saber cómo entrar. Y entonces llega esa pregunta que duele. ¿Será que hay algo mal conmigo? Pero no, no lo hay. Lo que pasa es que todavía no descubriste una habilidad que puede cambiarlo todo. Un camino que pocos muestran, pero que transforma cualquier silencio incómodo en una verdadera conexión humana. Y ese camino empieza con una nueva forma de mirar las cosas. Durante años nos hicieron creer que para destacar en una conversación hay que ser el más extrovertido, el más gracioso, o tener 1000 anécdotas listas para contar. Pero eso es una trampa sutil que apaga la autenticidad de muchos. La verdad es otra. No necesitas brillar con fuegos artificiales para ser recordado. Basta con saber escuchar activamente, observar con intención y saber estar presente. Las grandes habilidades sociales no están en dominar el escenario, sino en dominar la presencia. Piensa en alguien que te marcó en una charla. ¿Realmente fue porque habló mucho? ¿O fue porque te miró a los ojos, te escuchó de verdad y te hizo sentir importante? Esa es la diferencia. El introvertido tiene un poder dormido, la capacidad de ver lo que otros ignoran. Y cuando ese poder se despierta, todo cambia. No se trata de transformarte en alguien que no eres, sino de aprovechar lo que ya habita en ti. Ser observador, ser genuino, saber cuándo intervenir. Esa es la clave. Porque al final, la gente no se conecta con lo que dices, se conecta con cómo la haces sentir. Y ese tipo de conexión humana no necesita espectáculo, solo necesita honestidad. Ahora, vamos a entender por qué lo simple puede ser más poderoso de lo que parece. Muchos creen que para iniciar una conversación se necesita una gran entrada, una frase impactante o una historia impresionante. Pero no es a la realidad. La mayoría de las conversaciones que terminan en amistad, amor o confianza comenzaron con un ¿qué tal? O un ¿hace calor hoy, no? Parece poca cosa, pero es ahí donde la conexión humana empieza. En lo cotidiano, en lo común, en lo fácil. El problema es que los introvertidos suelen subestimar lo trivial. Piensan que es perder el tiempo hablar del clima, del café o del ruido del lugar. Lo que no saben es que esas pequeñas frases son como puertas entreabiertas. No se trata de lo que dices, sino de lo que estás dispuesto a abrir. Una frase simple puede crear un puente, y un puente, aunque sea delgado, permite cruzar a otros mundos. ¿Ejemplos prácticos? Estás en un ascensor, ves que alguien lleva un libro, siempre quise leer ese autor, ¿lo recomiendas? O en una cafetería,
Ese café con tanta crema parece un postre. No estás buscando una charla profunda aún. Estás mostrando que estás ahí, que percibes, que conectas. E isso, aunque não lo parezca, já é parte de tus habilidades sociales. Agora imagina o que acontece quando você junta isso com sua capacidade natural de observar tudo ao redor. Mientras otros llenan el aire con palabras, el introvertido observa. En silencio, sí, pero con una atención que poucos conseguem manter. Vê gestos, nota miradas, percebe o desconforto nas entrelinhas. Isso, que muitos chamam de ficar na sua, é na verdade um radar sensível para a conexão humana. E esse radar, quando bem usado, se transforma em um superpoder de verdade. La introversión no es una barrera, es una lente especial. Ver una mano inquieta, una mochila organizada de más, una mirada que se pierde en el vacío. Todo eso dice más que 1000 palabras. La diferencia está en saber o que fazer com esses sinais. Não é sobre ser invasivo, é sobre perceber o mundo com presença e transformar observações em conexão. O introvertido atento vê o que ninguém vê. E que hacer com lo que ves? Ahí está la clave. Estar en una reunión y notar que alguien toca constantemente su anillo puede ser señal de nerviosismo. En lugar de juzgar o ignorar, puedes ofrecer un gesto de empatía, un comentario leve, una sonrisa. El mundo está lleno de oportunidades para conectar, pero solo los que saben mirar, los que aplican la escucha activa incluso sin palabras, consiguen aprovecharlas. En OFIM, tudo começa como aprender a observar de forma diferente. Observar não é solo mirar. É muito mais sutil. É prestar atenção nos detalhes que passam batido para a maioria. Uma pessoa mexendo nos fones de ouvido antigos, outra ajeitando a manga da blusa com insistência, ou alguém olhando para o relógio a cada 2 minutos. Tudo isso fala. E quem domina a observação ativa lê essas mensagens invisíveis com clareza surpreendente. É quase como ter acesso a um idioma secreto da conexão humana. La introversión, quando se combina com presença, se vuelve uma antena poderosa. A vezes não é necessário dizer nada. Basta conectar. Estar atento, ver com intenção, conectar sem invadir. Você entra num ambiente e percebe que alguém segura uma caneca de Star Wars como se fosse um escudo. Pronto. Isso pode ser uma porta. Um pequeno detalhe que, se bem usado, se transforma em conversa, em empatia, em ponte. E como se entrena esta técnica? Comienza prestando atención real. Deja el celular por un rato. Observa el entorno, las expresiones, los silencios. La escucha activa también se hace con los ojos. Un consejo práctico. La próxima vez que estés en una fila, intenta adivinar el estado de ánimo de la persona frente a ti solo por su lenguaje corporal. No necesitas hablar todavía. Solo mirar, entender y estar listo para transformar esa lectura en algo mayor. Porque cuando você aprende a traducir esas pistas en palabras certas, algo mágico acontece. Si este contenido ya está despertando algo en ti, imagina lo que aún viene. En Mente Despierta compartimos herramientas reales para transformar silencios incómodos en poder personal. Si alguna vez sentiste que no sabías cómo empezar una conversación, te aseguro, estás a punto de descubrir cómo convertir simples observaciones en puentes emocionales que nadie olvida. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y sigue con nosotros. Porque en el siguiente paso vas a aprender a transformar lo que ves, en palabras que abren puertas. Observar es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando lo que ves se convierte en palabras, y el secreto está en la naturalidad. No se trata de decir algo brillante, sino algo real. Alguien leyendo un libro gastado en el metro. Ese libro ya parece haber sobrevivido a varias batallas. ¿Vale la pena? No es una pregunta invasiva, es una puerta abierta. Así nacen las conversaciones que importan. La línea entre lo incómodo y lo encantador está en el tono. No preguntes, ¿qué estás leyendo? Eso pone presión. Di algo que relaje, que juegue, como lanzar una pelota suave y ver si el otro quiere devolverla. Esa es una habilidad social que pocos practican. Convertir observaciones comunes en oportunidades de conexión humana. No es magia, es sensibilidad bien dirigida.
¿Y si la otra persona no responde? No pasa nada. No estás tratando de impresionar. Estás mostrando que estás ahí. Y eso, hoy en día, vale oro. Un comentario sobre el café con demasiado chantilly, una observación sobre unos zapatos limpios o una camiseta de Star Wars, todo sirve cuando va acompañado de presencia genuina. La escucha activa se nota en los detalles, y cuando eso se vuelve parte de ti, el silencio deja de dar miedo, porque tu presencia empieza a hablar sola. Hay quienes creen que lo más importante en una conversación es tener algo interesante que decir. Pero la verdad es que lo más poderoso es simplemente estar de verdad, con la mirada firme, el cuerpo presente y el alma despierta. En un mundo donde todos quieren hablar, quien sabe escuchar activamente se vuelve raro. Y lo raro, amigo, se vuelve inolvidable. La mayoría de las personas no busca un orador experto. Busca a alguien que las escuche sin interrumpir, que no esté esperando su turno para hablar, que simplemente esté allí. Esa es una de las habilidades sociales más valiosas que existen, y está al alcance de cualquiera con introversión, porque quien es callado por naturaleza tiene más espacio interno para recibir al otro. No hace falta ser gracioso ni tener anécdotas listas. Basta con responder con intención, asentir con el corazón, mirar con empatía. Así es como se genera una conexión humana que no se olvida. No por las palabras, sino por la sensación de haber sido visto, porque al final, ¿quién no quiere sentirse escuchado, aunque sea una sola vez en el día? E quando essa presença se torna natural, a mágica começa a acontecer mesmo nas interações mais simples. Estar presente no es solo estar físicamente. Es estar con todo tu enfoque, sin mirar el celular cada 10 segundos, sin pensar en lo que vas a decir después. Es mirar al otro como si fuera lo único importante en ese instante. Y eso, aunque parezca simple, se ha vuelto escaso. En tiempos de distracción constante, la escucha activa es un regalo que casi nadie da. ¿Sabes qué pasa cuando alguien se siente realmente escuchado? Baja la guardia, sonríe sin miedo y, a veces, se abre. Esa es la conexión humana de verdad, la que nace de una pausa, de un silencio cómodo, de una respuesta sincera. No necesitas dominar técnicas complicadas. Basta con practicar estar ahí, escuchar, validar, sentir. Eso ya te convierte en alguien distinto. La introversión, en lugar de alejarte, puede ser tu mejor herramienta para cultivar esta presencia, porque al no sentir necesidad de llenar cada espacio con palabras, puedes crear espacios para el otro. Puedes convertir una fila en el mercado o un banco de plaza en el escenario perfecto para practicar tus habilidades sociales. E quando isso se torna parte de você, não é mais preciso fazer esforço algum para ser notado. Ser inolvidable no tiene nada que ver con dominar la palabra. Tiene que ver con dominar la percepción, el ritmo, la pausa. Quien deja huella no es quien más habla, sino quien mejor escucha. Porque en un mundo que compite por atención, quien presta atención se convierte en alguien raro. Y lo raro, como ya sabes, se recuerda. La verdadera conexión humana nace cuando alguien siente que tú lo viste antes de que dijera algo. La introversión es tu ventaja, porque no te obliga a brillar todo el tiempo, te permite brillar en los momentos precisos, en los detalles. En esa pregunta que nadie hizo, en esa risa que nadie notó, en ese comentario que no busca protagonismo pero deja impacto. Las habilidades sociales más poderosas no gritan, susurran, y aún así cambian el ambiente entero. Ser recordado no es ser espectacular, es ser auténtico. Y eso se cultiva con práctica, preguntando lo que importa, mirando más allá del gesto superficial, leyendo entre líneas con intención. No hace falta talento especial. Solo hace falta práctica y presencia. ¿Y sabes qué pasa cuando alguien domina eso? Las conversaciones dejan de ser terreno incómodo e se vuelven espacios de transformação. E falando em transformação, o que você vai fazer com tudo isso que acabou de aprender? Ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir creyendo que necesitas ser otra persona para participar en una conversación? ¿O vas a empezar, aunque sea con un gesto, una frase, una mirada? Porque las habilidades sociales no se construyen con discursos, sino con pequeñas acciones diarias. Y si algo de todo esto resonó en ti,
Ya estás más cerca de dejar de sentirte invisible. La introversión nunca fue el obstáculo. El problema fue no saber que podías usarla como fuerza, porque ahora sabes cómo observar, cómo transformar eso en palabras, cómo crear una conexión humana sin esfuerzo. Y no necesitas hacerlo todo hoy. Puedes empezar en lo pequeño, un saludo distinto en el ascensor, un comentario en la fila del mercado, una pregunta sincera a alguien que normalmente ignoras. Y si haces eso, si das ese primer paso, te garantizo algo. Ya no vas a pasar desapercibido. Porque quien aprende a escuchar, a observar, a estar, se convierte en ese tipo de persona que los demás recuerdan sin saber por qué. Ese tipo de persona que deja una marca suave, pero profunda. Y esa, amigo, es la verdadera esencia de una conversación que transforma. Entonces dime, ¿cuántas veces más vas a quedarte en silencio pensando que no tienes nada que aportar? Ya sabes que la fuerza no está en hablar mucho, sino en observar, escuchar y estar presente. ¿Y si hoy fuera el día en que decides usar tu introversión como herramienta de poder y no como excusa para esconderte? ¿Qué pasaría si, en vez de evitar las conversaciones, empezaras a dominarlas desde la autenticidad? Ahora es tu turno. ¿Vas a aplicar esto en tu día a día? ¿Te atreves a hacer un comentario ligero mañana en el ascensor, en la tienda, en el café? ¿Qué pasaría si solo por estar presente logras tocar a alguien de forma real? Recuerda, el mundo no necesita más ruido. Necesita más gente que sepa ver, escuchar y conectar. Y si este video te ayudó, no te vayas sin dar el siguiente paso. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta jornada. Aquí, en Mente Despierta, cada video es una nueva llave. Y el próximo puede ser el que abra la puerta que estabas esperando.